A raíz del aislamiento y distanciamiento físico por la pandemia, los contenidos en las redes sociales se han multiplicado. Sin embargo, parte de esta información se trata de noticias falsas, alimentadas por el miedo y que se difunden con muchísima facilidad y con una rapidez increíble. Hoy estas redes están siendo testigos de cómo seres humanos nos hemos adaptado a la cuarentena. Escuchemos al siguiente grupo de jóvenes que se encuentran en diferentes partes. Bueno, nos comparten a través de Zoom, se reunieron y nos platican de su experiencia en las redes sociales durante la contingencia del coronavirus. Y sí, su punto de vista sobre estas redes. Les doy la bienvenida a este panel, donde me gustaría platicar sobre algo muy interesante como son las redes sociales, cómo han crecido exponencialmente en los últimos años y todos estamos de acuerdo en que van a seguir creciendo con el paso del tiempo. Quisiera preguntarles personalmente, ¿para qué utilizan y qué opinan de las redes sociales? Son una herramienta, también pueden ser algo que fomente algún trastorno, pero creo que de ellas también podemos aprender mucho. Entonces, si las sabemos manejar, podemos también crecer con ellas y aprender cosas que realmente no podríamos hacer si no las tuviéramos. Claro, totalmente es una herramienta. Para muchos deja de ser algo que comenzó siendo, yo creo que como una forma de entretenimiento, ¿no? Las redes sociales. Y se convierte en una herramienta, pero muy importante, lo mencionaron, saber cómo utilizarlas. Pero también nos ha tenido una parte negativa que, bueno, me parece que vamos a ahondar más de ese tema más adelante. Pero esa es mi opinión, es un arma de doble filo toda red social. Yo creo que las redes sociales como tal siempre han existido, ¿no? Simplemente una red social es lo que tejían las personas en su calle, en su comunidad, dentro de sus familias, dentro de sus amigos. Pero ahora si le metes el factor tecnológico, se vuelve muy útil, pero también se vuelve sumamente abrumador. De repente estamos conectados con lo que pasa del otro lado del mundo y sentimos que podemos hacer algo para contribuir o para solucionar un problema que está fuera de todo nuestro control. Y al mismo tiempo tenemos una situación como una pandemia que yo no me imagino qué hubiera pasado con la humanidad si hubiéramos vivido en 1970 sin el internet tan fácil. Al final, el poder agarrar el celular y en una llamada estar de forma instantánea hablando con alguien que está a kilómetros de ti, creo que también es algo pues, muy bueno que nos ha traído y creo que todos lo hemos vivido al final el último año. Y la verdad es que nunca me había puesto a pensar en qué sería de la gente en la pandemia sin internet, cuántas vidas más hubiéramos perdido, porque cómo nos enteramos todos de las medidas de sanidad, el semáforo, la vacunación, todo fue a través de las redes sociales. No, además, para ponerte en contacto con la familia, cuando viaja, aunque sea a otro estado, a otra ciudad, ¿qué te vas a poner en contacto? ¿Por mail? ¿Por una paloma? En cambio, ahorita ya es por WhatsApp, una llamada, todo es instantáneo. Sería otro mundo que no nos tocó a nosotros. Y exactamente por eso los invito, porque nosotros crecemos en este mundo. Y empezando la plática, ya que comenzamos a cada quien decir su punto de vista sobre las redes, me gustaría comenzar a preguntarles, a tocar el tema, más bien que con esta conexión que tenemos del internet, nunca había pasado en la historia esta conexión con la tecnología, pero al mismo tiempo estamos tan aislados y sujetos a caer en redes de desinformación. ¿Qué consideran que esto tiene un impacto en nuestra salud mental? Si las redes sociales y la desinformación hace que las personas también caigan en un estrés o en una ansiedad de tengo muchísima información y aún así no sé bien qué está pasando, o de ver en las noticias que está pasando esto y en tu comunidad esto, pero realmente no estás viendo nada porque no estás saliendo, pero estás bombardeando información que puede ser que sea cierta o no. Así que es súper importante saber cómo discriminar entre una información de una buena fuente y otra información de X página o blog que no sabemos quién la escribió y con qué sustento. Eric, ¿qué opinas con la desinformación? Yo siempre digo que nuestra generación ve el
el encabezado de la nota y se queda con eso. Ni siquiera se mete a leer la nota, no se mete, menos a investigar de dónde son las fuentes. Y hoy vi el caso perfecto de eso. No sé si a ustedes les llegó un video súper viral a mí me llegó como por 3 grupos diferentes y lo vi en Facebook, de una chava que supuestamente va a ser encargada de casilla en las elecciones del próximo domingo y que dice, oigan, las plumas que te están dando en el INE se borran. De entrada a tener esa crítica, ¿no? Oye, ¿quién es la chava? ¿De verdad va a ser funcionaria de casilla? ¿De verdad están dando esas plumas? Es imposible que todas las casillas de México vayan a dar esas plumas. ¿De dónde es la chava? Hay que investigar eso, ¿no? Número 1. Y número 2, ni siquiera se ponen cómo es un proceso de contabilización de votos. Va un representante de cada partido a contar los votos, a contar las boletas. Entonces es imposible que se pongan ahí a prender fuego y eliminar y luego votar y meterla. O sea, eso es imposible, pero proviene de un desconocimiento de cómo funcionan las cosas. Luego lo primero, no ves eso y se hace viral y no, nos van a robar. Oye, ya sabemos de dónde viene el video. Número 2, ni siquiera es posible eso porque no puede ser así. Y eso pasa muchísimo en todos los ámbitos. Muchas gracias, Eric. Para usted, ¿qué opinas de la desinformación que vivimos con las redes? En muchas ocasiones yo misma he caído en esa desinformación y que bueno, entonces aquí no es el objetivo de juzgar a alguien si se creyó o no ese espacio, nada más que creo que también para combatir un poco la cultura de la flojera o de la hueva, como decían, hay que ejercitar ese músculo y saber cómo es algo falso y cuándo es algo cierto. Y normalmente lo que yo me he dado cuenta en mi poca o mucha experiencia combatiendo esta desinformación es que cuando algo suena falso es porque lo es. Se manejan y se comparten lo falso con una velocidad mucho mayor que lo que es correcto o lo que tiene argumentos o lo que sí está documentado, ¿no? Es muy atractivo, se comparte rapidísimo. Tan solo métanse y estoy seguro que en este momento cualquiera de nosotros o cualquiera de las personas que nos están escuchando y viendo se pueden meter a sus grupos familiares incluso, y la cantidad de cadenas que comparten, la mitad o más de la mitad son totalmente falsas o completamente tendenciosas, ¿no? Entonces es un poco romper ese tabú de hablar y decir, bueno, yo ya tengo el ojo y yo automáticamente intento escribir como, es falso, listo, o sea, ya no voy a dar más explicaciones, simplemente es falso eso. Hay que corroborar, hay que diversificar nuestros medios, hay que tener ese ojo y esa duda constantemente que tal vez las personas que nos dedicamos a la comunicación lo tenemos más ejercitado, de cuestionarnos y por qué es esto y sí y no y cuál es el otro lado, pero creo que ahora ya es responsabilidad de todas y de todos para no seguir contribuyendo a esta espiral de noticias falsas que al final sí tienen una repercusión en nuestro bienestar y en nuestra salud mental, porque normalmente esa falsedad termina siendo mucho más dañina, ¿no? En todos los sentidos. Y hablando de la salud mental, es el próximo punto que yo quería tocar. Porque con el crecimiento del Internet y de todas las redes sociales, ha crecido la ansiedad, estrés y depresión en nuestra sociedad. Quisiera decirles personalmente, como decía Fernanda, lo de los trastornos. Yo estoy diagnosticado con TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y con depresión. No tiene que ver por las redes ni por el Internet, pero no me han ayudado. Sé que son una herramienta, pero creo que aún seguimos aprendiendo a utilizarla. Y lo doy como ejemplo porque yo lo platico con personas y me dicen, sí, también yo he ido con el doctor, pero seguimos haciendo lo mismo. Seguimos en la locura de pensar que nos vamos a curar nosotros mismos y nos estamos haciendo más daño. En pandemia creo que la incertidumbre es algo que a mí me causa mucho estrés y mucha ansiedad, el no saber qué va a pasar, el no poder planificar. Y a muchas personas también creo que les ha afectado eso, pero dentro del área de las redes sociales es cierto, o sea, muchas personas, incluyéndome a mí, hay veces que no sabemos cómo usarlo como una herramienta que nos beneficie y puede ser parte de lo que derrumbe todo lo que las personas han hecho con el psicólogo, con el psiquiatra o con el profesional de la salud al que se hayan acercado. Y se ve mucho ahorita el que las personas sientan depresión, ansiedad o estrés
debido a las redes, porque realmente estamos viendo una pantalla de la realidad. Todos publicamos la parte buena, la parte bonita, nuestro día, lo que comimos y así, pero nadie publica cuando se siente mal, cuando se siente deprimido, cuando tiene una pelea en casa, o sea, la vida real. Entonces, ver toda esa pantalla constantemente y tú tener algún problema en casa, pues claro que te hace sentir desconectado de la realidad y desconectado de los demás. Y hay un libro que se llama Modern Love, que habla sobre las relaciones interpersonales y cómo han cambiado con la tecnología. Y claro que antes nos juntábamos nada más con las personas de nuestro círculo social, en la escuela, en la casa, en tu comunidad cercana. Y ahora tenemos más apertura con toda la globalización y tecnologías para acercarnos a personas en China, en Austria, en Canadá, o sea, personas que tienen diferentes culturas. Eso nos puede hacer que nosotros cambiemos y tomemos las partes buenas, pero también nos hace sentir como, a ver, esta persona está viviendo acá y está viajando alrededor del mundo y yo estoy aquí en un trabajo que no me gusta, en una situación familiar totalmente disfuncional, entonces también eso causa mucha ansiedad y creo que uno de los trastornos que más se ha desarrollado en los últimos años es el trastorno alimenticio, que va de la mano de la ansiedad. Entonces, digo, hay muchos trastornos que se pueden ver también, pues, implícitos dentro de los trastornos por las redes sociales, pero creo que es importante dentro de la problemática de no saber usarlas. A mí lo que me afecta más, por ejemplo, que de repente tienes un día pesado en el trabajo, en la escuela, lo que sea, y llegas y, por ejemplo, en Twitter, todo es pura noticia horrible, que si feminicidios, que si desaparece una chava, que si se va a extinguir un animal, que si todo mal, ¿no? Todo mal, vivimos en un mundo fatalista y como decía Majo, esas noticias, pum, 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 se comparten. 7 noticias malas, una buena, 7 malas, una buena. Y de repente hay días que sigo, como yo, lo saben, me dedico un poco a lo político, a lo social, es lo que me mueve, y hay veces que ves eso y dices, híjole, la neta sí me dan ganas de tirar la toalla porque no hay remedio, no hay de otra, y sí como que me deprimo y le digo a mi hermano o a mi novia que no, hoy sí ando cabizbajo, no sé, como que me siento abrumado de todo lo que está pasando y sentirte tan impotente de todo lo que ves, todo lo malo que pasa en el mundo, lo ves reflejado en las redes sociales, ¿no? En Twitter, en Facebook, y a veces como que eso sí me afecta un poco en lo personal. Las redes sociales nos distorsionan mucho la realidad, nos hacemos ideas que no son, generamos estereotipos, generamos malas tendencias, luego, no sabes el coraje, yo no tengo TikTok, pero de repente sí veo unos challenges que dices, o sea, sí, ¿qué tonterías estás fomentando? Ya sabes, ¿qué tonterías estás fomentando? Mejor infórmate, mejor aprende a leer, y tú que tienes un impacto de tantos mil seguidores, no le muestres un estilo de vida que no necesitan aprender los mexicanos, menos los jóvenes, ya sabes. Tienes un alcance correcto, promueve cosas positivas, no que estás todo el día borracho en Acapulco o cositas así, ya sabes. Digo, yo sé que cada quien tiene su contenido y estoy en contra de la cancelación, pero si yo tuviera ese alcance, lo último que haría sería dar un mal ejemplo a mis seguidores. Yo tengo diagnosticado el TAG, el trastorno de ansiedad generalizada. Llevo muchos años, no es únicamente por mi trabajo, pero creo que una de las cosas que más me ha funcionado, primero es aprender a poner esos límites en todos los sentidos, laborales, personales, en todo. Y también el pedir ayuda, el que al final hay expertas y expertos en estos temas y que así como cuando te duele la panza y de verdad te duele la panza y no te puedes mover, estás totalmente paralizado porque tienes una gastritis o lo que sea horrible y vas y te tomas una pastilla y vas al gastroenterólogo o a la doctora, al doctor, a lo que sea, a checarte, es exactamente lo mismo con la mente. La mente también necesita de ese cuidado, necesita de esa seriedad
somos personas que al final buena parte de nuestro funcionamiento depende, o todo más bien, depende de lo que pasa aquí, está conectado con todo. Y así como cuando a veces no estamos funcionando y vas al doctor a checarte, bueno, es exactamente lo mismo en el tema de la salud mental, ir con profesionales de la salud, con psicólogos, con terapeutas, con psiquiatras, dejar de satanizar tal vez el tomar una terapia. Al contrario, creo que lo que tenemos que hacer en estos momentos no es tanto juzgar a las personas que van a terapia o a las que no van a la terapia, sino abrir eso e incluso pensar en un mundo en el que todas las personas tengan acceso de salud universal en torno a la salud mental, ¿no? Que cualquier persona que decida o que quiera tomar una terapia encuentre bajo sus posibilidades una manera de hacerlo. Se vale poner esos límites, se vale pedir ayuda, se vale decir que no podemos con todo porque somos seres sociales, no estamos hechos para poder con el mundo nosotros solas o solos, ¿no? Necesitamos esa compañía y necesitamos esa comunidad que se puede encontrar de diferentes formas. Como sociedad hemos luchado durante tantas décadas por la expresión social, por la expresión individual, y en los últimos años parece que vamos en retroceso. Vamos dando pasos para atrás, ya la gente ya no se siente libre de expresar su propia opinión, ya sea porque puedes perder tu trabajo, tu carrera, tu familia, tus amigos. Este tema de la cancelación no es un tema realmente nuevo. Podemos irnos atrás hasta la Inquisición con la quema de brujas, cuando una mujer se oponía a la iglesia y en verdad era una mujer de ciencia, pero faltaba que una persona dijera que era una bruja y la quemaba. El siglo pasado con los Beatles los cancelaron por temas religiosos. Hay muchas caricaturas como Los Simpson, que todos conocemos Los Simpson y la verdad como mexicanos a la mayoría nos gustan, están cancelados por tocar temas muy, muy delicados. Quiero preguntarles personalmente si creen que estamos haciendo lo correcto al cancelar todo lo que no nos gusta. Tú eres libre de opinar de lo que tú quieras en redes sociales, pero uno, en cuanto se sube, ya no hay vuelta atrás. O sea, eso ya está en la red y todas las personas lo van a ver porque es público. Y dos, también la parte de que las otras personas también tienen la posibilidad de hacer réplica o de contestar a lo que tú estás diciendo. Entonces, pues es por opinión personal, creo que la parte de la cancelación es, tú eres libre de poner el contenido en la red, el que tú quieras, pero te atienes a que las personas opinen y den como información también, puede ser ayudándote, apoyándote o no. Pero creo que hay un límite cuando ya sobrepasa a nivel pantalla, o sea, lo que estás viendo y yo te pongo el comentario y puede ser que sea constructivo o puede ser que sea una sanda de groserías, pero lo estamos haciendo aquí en la pantalla y ya pasa esa delgada línea en que busquen a la persona, el que hablen a su trabajo y lo despidan por un comentario o un chiste que no le pareció a la población en Twitter. Creo que ahí es cuando la cancelación ya no es saludable, a menos que sea un delito que se publicó en las redes sociales y que tú puedas ir y decir, oye, esta persona hizo esto y esto y esto y es ilegal. Pero y si con es el delito que esté comprobado, que el delito sí, tenga que estar comprobado para que lo... Sí, creo que ahí es cuando ya es algo negativo la cancelación, pero silenciar o darle un follow a una persona creo que es totalmente saludable. María José, ¿cuál es tu opinión con lo del Miss Universo y la cancelación? A mí no me gusta la cultura de la cancelación, me parece muy tóxica, me parece sumamente contraproducente a la larga. De hecho, hay una frase que me encanta que leí en el libro de Mala Feminista de Roxane Gay, Bad Feminist. Ella dice que la cultura de la cancelación no es lo mismo a que las personas se hagan responsables de sus acciones, ¿no? Y que el tema de la cultura de la cancelación es una línea muy delgada en la cual termina siendo un poco inquisitorio del público sobre una persona,
no dando espacio a que esas personas son seres humanos y que pueden cometer errores. Y podemos un día pensar algo y al día siguiente tener mejor información o cambiar de punto de vista, y tenemos que dar espacio para ese crecimiento y para ser mejores, ¿no? Y eso es lo más importante, porque luego la cultura de la cancelación toma cosas incluso del pasado y tú no eres la misma persona que eras ni hoy en la mañana, ni ayer, y mucho menos después de mucho tiempo, ¿no? Yo siempre traigo a colación, por ejemplo, el ejemplo de J.K. Rowling, la escritora británica de Harry Potter. Y después de varias posturas que ella ha tenido sumamente transfóbicas y homofóbicas, y saca una carta reafirmando esa misma postura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No me iba a unir yo como seguidora de Harry Potter a una quema de libros, ¿no? Porque eso pues, es de la Inquisición. Pero lo que yo decido es, ok, Harry Potter me gusta, no sé si el día de mañana voy a volver a comprar un libro incluso de la propia saga, no sé si incluso voy a querer comprar alguna sudadera o alguna taza otra vez de ese mundo, porque sé que directamente esos ingresos le van a llegar a ella, pero pues no, o sea, no la voy a cancelar, simplemente ya no la voy a consumir y listo, ¿no? Entonces creo que eso también nos puede volver una sociedad más activa y hacernos más responsables del poder de los consumidores que tenemos sobre ciertas marcas o sobre ciertas empresas o sobre ciertas figuras que no se hacen responsables de lo que hacen, ¿no? Ahora regresando, por ejemplo, un poco de la cultura de la cancelación, tampoco significa que tenemos que dejar pasar o ser indiferentes o ser un poco conformistas. También tenemos que dar espacio a la crítica y sobre todo a desafiarnos, ¿no? Por ejemplo, específicamente el tema de Miss Universo, que me parece un ejemplo magnífico, porque también hay una visión muy diferente si eres un hombre que tal vez no ha crecido como en una sociedad específica que fomenta ciertos estereotipos o roles de género, a ser una mujer que ha crecido en ellos, ¿no? Y creo que no vamos a llegar a nada si la crítica termina siendo específicamente contra las personas, o en este caso contra las mujeres que participan en estos concursos, en estos certámenes. Creo que la crítica más bien puede venir de dónde surge ese certamen, quiénes son los dueños de ellos, qué han hecho con ese certamen, porque ese certamen surge en la Gran Depresión, cuando los hombres de un casino en Atlantic City, en Estados Unidos, necesitaban generar ingresos y empezaron a hacer concursos con las mujeres que se ponían en bikini ahí. Estar en bikini no es un delito, ni significa que estaba mal, ni en 1920, ni en el 2021, claramente. Pero estos hombres se dieron cuenta que podían ganar dinero a través de eso, y se empezaron a hacer ellos ricos y no las mujeres que estaban en bikini, ni mucho menos. Entonces, hoy nos remontamos a un 2021 que sigue siendo una institución tal cual Miss Universo, que genera millones de dólares, tan es así que el dueño durante muchas décadas fue el expresidente Donald Trump. Y también el tema de pues, la diversidad, está padrísimo si lo vemos como tal, pero son también acciones muy violentas que han hecho sobre los años contra esas mismas mujeres que compiten. Le llaman como un concurso que fomenta los trastornos alimenticios. Yo no le daría esa responsabilidad tal cual a un certamen, porque creo que hay muchas cosas que también podrían entrar de esa categoría, pero sí ciertas reglas o ciertas restricciones en las cuales meten y normalizan que esas mujeres participen, ¿no? Tan solo veamos, no hay una diversidad de cuerpos y no significa que tengamos que meter ya un tema de body positivity o positividad en torno al cuerpo, pero sí son ciertas restricciones que esas mujeres tienen que entrar, que sí rayan a veces, o muchas veces más bien, en lo violento, ¿no? Entonces creo que la crítica no es específicamente de vamos a cancelar Miss Universo, o peor aún, vamos a atacar a cualquier mujer que por voluntad propia decida participar en esos certámenes. Creo que la cultura de la cancelación no funciona por eso. Creo que más bien tenemos que dar espacio a cuestionarnos, a retar y a desafiar esas mismas estructuras que hoy vemos como normales, y que cada quien decida lo que quiera consumir, sí, pero que ese consumo no esté sobre el bienestar o sobre la integridad de otras personas. Entonces creo que abre una brecha padrísima. A mí me encantaría que el día de mañana dijeran, claro que no, o sea,
Miss Universo es una institución que genera muchos trabajos y que genera muchas oportunidades y que tiene una visibilidad enorme en todas las partes, en todo el mundo prácticamente, porque pues participan mujeres de todo el mundo. Qué padre que se metieran más temas o que se metiera mayor diversidad para representar realmente las culturas y las personas que participan en ese certamen, ¿no? O que justamente fueran un poco más reales en el tema de la competición en bikini. No pasa nada si estás en bikini, nada más que pues lo hemos visto con espectáculos como lo eran hace 10 años el Victoria's Secret Fashion Show, que hoy ya fue cancelado porque ya ni siquiera, o sea, el tuber ya ni siquiera va con los valores que el mundo está cambiando, ¿no? Entonces creo que podría cambiar y podría dar ese salto, certámenes y concursos así, y en lugar de cancelarlos, pues dar ese pie a evolucionar, ¿no? Que es lo que no permite la cultura de la cancelación. Me encantaron los 3 puntos de vista. Me gustaría ir concluyendo con algún último mensaje que cada quien quiera dejar. Fernanda. Me gustaría cerrar comentando que la vida es de aprender y desaprender. Entonces, aprendamos a cómo utilizar las redes sociales, aprendamos que no está mal no estar bien todos los días y también a desaprender algunas cosas, como tú dices, que pueden ser a veces dañinas o violentas y que puede ser que nosotros lo estemos haciendo y no nos estemos dando cuenta y podamos afectar a personas que consumen nuestro contenido día a día. Entonces, creo que con eso me gustaría cerrar. Gracias, Fernanda. Eric, ¿algún último mensaje, unas últimas palabras? Si hay que dar un mensaje final, pues para mí sería ser muy prudente con lo que consumes, con lo que compartes y con lo que creas de contenido en tus redes sociales. Como bien lo dijo Majo, así sean 5 o 5,000 o 500,000 seguidores los que tengas, siempre es importante saber y hacerte responsable de lo que dices y aprender a discernir entre la realidad y la ficción, porque a fin de cuentas, lo que decíamos, es un 5% lo que muestras realmente en tus redes sociales de lo que eres, de lo que son las personas, y aprender que no siempre es así y no generar esa aspiración. Sí está bien aspirar a más, aspirar a querer ser como la Miss Universo, como quien tú quieras, pero sin ponerte una camisa de fuerza que te evita crecer como persona por aferrarte a alguna postura o estereotipo que conocemos a través de redes sociales. María José, un último mensaje. Mi último mensaje es que recordemos que la vida real no está ahí en las redes sociales, en los seguidores, en los likes. La vida real está en el día a día y en lo que hagamos y en cómo nos sintamos, que es lo más importante. Puedes tener una vida muy activa en redes, llena de likes, llena de actividad digital, pero en tu realidad pues estar totalmente vacío, y creo que justo pues no sé si sea la mejor forma de pasar este tiempo que tenemos limitado. Se puede compartir, se puede tener diferentes puntos de vista, pero no se tiene que perder el respeto, que al final es algo que habla más de nosotros que de la persona con la que estamos discutiendo. Y otra cosa es que pues es eso, ¿no? Es la vida real, estamos aquí para aprender y para construirnos unos a otros, y pues muchas gracias por invitarme, Santi. No, gracias a los 3 una vez más por haber aceptado la invitación. Me encantó el mensaje. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un gran día.